Alberto Yepes. Y tras las elecciones generales, ADN y la Revolución Ciudadana serán las dos fuerzas políticas de mayor peso dentro de la Asamblea Nacional. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en los estudios de FM Mundo con la licenciada Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando de la conformación de la Asamblea Nacional, el Parlamento que se viene con dos fuerzas políticas hoy mismo enfrentadas o que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral. Seguramente ese enfrentamiento podría ya posicionarse igualmente en la Asamblea Nacional. Gisela, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes por el espacio, un saludo a la audiencia. Sí, va a ser un momento... un nuevo momento, si se quiere, para la institución en su conjunto, tomando en cuenta la cantidad de nuevos legisladores que se suman en este momento. Hemos sido 137 y en la siguiente serán 151, y eso cambia algunos escenarios, no solo en términos de mayorías, sino además de la conformación de las comisiones, tanto de las permanentes como de las ocasionales, y va a cambiar sin duda la configuración legislativa. ¿Es usted tan cercana a la Revolución Ciudadana o no tanto? Porque sí, no la vimos en las listas. Sí, no, por supuesto, cercana y cumpliendo el rol militante donde corresponda. Eso es lo que viene en este momento en particular, y por eso expectante aún de cuál va a ser la conformación final. Revisaba en redes sociales hace poquito que podría ser 67 RC, 66 ADN. Si bien es un perfil, seguirían sin hacer mayoría por sí solos, y ahí en donde entran las otras fuerzas políticas, en un momento donde a mi criterio en particular no solo es una cuestión ideológico-política con base en el partido al que representas, porque al final del día llegas con un proyecto, sino es una cuestión institucional, porque esta crisis que enfrentamos como Estado en su conjunto requiere una respuesta institucional, y eso tiene que venir de la mano, al menos con madurez política de todos los frentes. ¿Cómo ven en Revolución Ciudadana no haber liderado unas votaciones para asamblea? Porque es la primera vez que ocurre en ya muchos años. Nos ha sorprendido esto. Voy a ser cauta, sobre todo porque acababa de decir hace un momentito, he visto algunos datos de 67, 66, sí, teniendo la mayoría la Revolución Ciudadana, y con algunas actas en escrutinio con observaciones. Digo ser cauta, pero si este fuera el siguiente escenario, ninguno de los dos tiene mayoría por sí solo. Ahora, mi preocupación en particular, y por eso me refería a la institucionalidad en primera instancia, es que no es precisamente muy ético que la madre fiscalice al hijo si es que se mantiene, digamos, un escenario de presidente Novoa, presidenta Anabel Asín. Yo espero y aspiro que no sea así en segunda vuelta, pero sobre ese supuesto escenario no es al menos ético. Entonces se debería pensar en que este contrapeso que siempre han buscado que sea la Asamblea no pierda ese enfoque en un siguiente periodo que se espera sea completo. Y no estaremos en poco frente a nuevas pugnas de Ejecutivo Legislativo, tomando en cuenta esta balanza que va a estar sin duda generando incomodidad eventualmente al Ejecutivo. Me parece que el presidente ha buscado con quién pelear, y para esta pelea siempre se necesitan dos, que es lo que ha sido mi criterio público siempre, y este segundo de la pelea no precisamente era la Asamblea. En algún momento, por ejemplo, pretendían que la Asamblea discierna la disputa entre el presidente y la vicepresidenta Abad. No nos corresponde, nos correspondía posesionarla y nada más. Pretendían que hagamos algo similar con las diferencias que tiene el presidente con el alcalde de Guayaquil. Tampoco nos corresponde, los legisladores no fiscalizamos alcaldes. Es decir, no nos corresponde meternos en una bronca en la que han pretendido orillarle esta disputa política. Más bien me parece que para evitar este hostigamiento que decían sentir los ministros y demás de parte de la Asamblea, hay que tener buenos ministros. No sería necesario llamarlos si no hubiera escuelas sin atención, si no hubiera carreteras sin atención, si no hubiera casas de acogida para víctimas de incluso sin atención. En el trabajo. No, en lo absoluto. Si tienen todas las leyes aprobadas. De hecho, vamos a tratar el miércoles la ley económica urgente que presentó durante la campaña respecto al emprendimiento de las mujeres, y en la mesa técnica de trabajo previo a la aprobación del informe estaban representantes de la presidencia, de los ministerios y de los asambleístas. Es decir, la ley se construyó en conjunto. Ya que no la apliquen es otra cosa, pero el momento de la construcción de la ley, al menos en este en particular, hubo participación de todos los sectores. Más bien me parece que es una falta de ejecución
por falta de voluntad política, más no porque la norma no los acompañe. Ahora, ¿será posible que se llegue a consensos en la Asamblea Nacional? Todavía falta la segunda vuelta electoral, no sabemos quién finalmente será el nuevo presidente del Ecuador. Podría ser cualquiera de los dos, o Daniel Noboa reelecto, o Luisa González. Y de alguna manera, lo que esperamos todos los ecuatorianos es que dentro de la Asamblea Nacional se construyan leyes que sirvan para los ecuatorianos, se fiscalice de forma adecuada y no se formen estos bloques de oposición ni para el uno ni para el otro. Correcto. Exactamente. No, de acuerdo. Con eso estoy absolutamente de acuerdo y por eso me parece que la claridad en la instalación debe decantar de alguna manera lo que será el curso al menos del primer tramo del periodo. Tomemos en cuenta que este debería ser un periodo completo de 4 años, por lo tanto, quien asuma la presidencia de la Asamblea tiene 2 años de ejercicio y debe quedar claro cuál es el objetivo de ese primer momento de instalación, porque a diferencia de la anterior asamblea habían varias bancadas conformadas. En este caso en particular van a ser 2 y las demás no, porque se van a necesitar más legisladores que hasta este momento para conformar bancadas. Antes eran 14, ahora tendrán que ser al menos 18. Y las otras bancadas que están aisladas por sí solas no logran ser una bancada, ¿no es cierto? Entonces, eso va a tener también va a influenciar de alguna forma la conformación del CAL, ¿no? Que es la instancia de administración de la Asamblea. De allí me parece que es pertinente también, y eso es una de las cosas que le cuestionábamos mucho al presidente, no haber vetado el tema de los camisetazos. Porque lo que pasó en este periodo que fue corto es el cambio de unos y otros casi al mes de instalada la asamblea, un poquito menos. Es decir, entraron con una bandera y a la semana dijeron, no me gusta mucho, mejor me voy por acá. Construye le pasó, ¿no? A nosotros también. Nosotros tuvimos lo propio y al Partido Social Cristiano también, claro. Todas las bancadas, y por eso era necesario este consenso alrededor de sancionar aquello, porque es de alguna forma traicionar lo que defendiste. Va a sancionar eso si capitalizó precisamente los camisetazos. Por supuesto, y por eso vetada la ley orgánica de la función legislativa durante 1 año. Si no me falla la memoria en las fechas, seguramente a septiembre se cumplirá 1 año y podrá tratarse de nueva cuenta aquello, porque también vetó, por ejemplo, las sanciones a aquellos legisladores que cometieran violencia de género, y que venía desde la lamentable denuncia en contra del ex legislador Peter Calo, ¿no? Entonces, eso también se vetó en su totalidad. En todo caso, volviendo al tema de las mayorías, ahora que van a ser 2 bloques ampliamente, digamos, marcados, me parece que lo que viene en el centro de la toma de decisión y la toma de postura va a ser la defensa de la institución y la defensa de la gente. Yo ponía en mis redes sociales hace un momento, hemos vivido un tiempo donde a la gente no le creemos nada. Nos pide mejores hospitales y no le damos respuesta. Nos pide mejores condiciones laborales y tampoco. Existe incremento de la violencia de género y hay que siempre buscar la forma de probar que soy inocente y que soy la víctima, y mientras que es mucho más fácil echarme la culpa. Y la forma de hacerlo mejor, el ejercicio de gobierno y el ejercicio legislativo, es sentarse a escuchar. Si no, ¿para qué estamos? Pero justamente usted que acaba de mencionar eso de que la gente no cree, pero la gente lo que menos cree es en la Asamblea Nacional. Y es lo que ponía... No hay confianza, no encuentra usted ninguna aprobación. Hace muchos años que ocurre esto, hay una desaprobación absoluta. ¿Y por qué se da esto? Por esas pugnas también que se generan dentro de la Asamblea Nacional. Lo ponía justamente en la publicación que les comento, y ponía textualmente: desde la Asamblea legislar y fiscalizar con rigor en un espacio donde la mediocridad puede convertirse en la norma. Y es así. Legislar y fiscalizar es el rol que tenemos, no buscar cómo nos acomodamos en una distinta bancada, no buscar cómo me salgo de lo que me resulta incómodo, no buscar a quién le cotizo mejor mi voto, porque eso también es parte de... Pero no buscar el show político tampoco. Por supuesto, pero por supuesto, y que haya respuesta de la contraparte, porque el presidente de la República colegisla no solo para vetar, debería colegislar también para saber qué leyes va a tener que aplicar. Y por eso yo puedo decir que en este tramo de la Ley Económica Urgente Última sí hubo participación del Ejecutivo, no así en otras leyes importantes como la de la consulta popular respecto a la seguridad. Entonces, este rol de colegislar también es relevante. Y que no se pierda el enfoque de qué hace la Asamblea. La Asamblea no es el rival, la Asamblea no es el otro a pelear. Pero ha operado así en los últimos meses. Más bien creería que no. Más bien creería que ha actuado en función de un ejecutivo legislativo que hemos reportado, la hemos reportado durante meses. Quizá en los últimos no estaban dedicados a otra cosa, campaña electoral. Ahora, hablemos de una de las disputas que hubo en su momento, el tema de la ley, la dichosa ley antipillos. La Corte acaba de decir: se puede archivar un económico urgente en primera instancia. Está subsanada la disputa y la Asamblea tenía la razón al final del día. Podemos. Lo que hacen las económicas urgentes es agilizar los plazos, pero de allí el tratamiento es ordinario, se puede archivar en primera instancia. Preséntenos otra.
y la puerta sigue abierta, porque el tema es necesario, pero tiene que ser necesario en función de las preocupaciones del país, no en función de perseguir a uno u otro. Y esta es la misma línea que manejaba Construye en su momento, que también se opuso al tema de la ley antipillos. Se han venido subsanando algunos temas. Nos hemos negado al tema del encargo de la vicepresidencia, por ejemplo, porque la vicepresidencia se elige, no se encarga. Y la Corte dijo, en efecto, no se puede encargar vía decreto. Son las cosas que en su momento se crecen, si se quiere, por la misma calentura de la coyuntura política, pero que a la larga acaban teniendo ya un antecedente jurídico que se subsana a través de la Corte, que no debería en todo caso serlo, porque la ley es clara en estos temas. En todo caso, espero y aspiro que se haya entendido el mensaje de las elecciones de este fin de semana. Y es, primero, que si bien hay una polarización marcada, hay quienes quieren dejar de vivir con miedo, hay quienes quieren dejar de vivir como estamos en este momento, y allí todos los esfuerzos tienen que sumarse para ese objetivo. ¿Ustedes creen o están claros en que se van a necesitar mutuamente en la Asamblea? Con Para mayorías. con las ADN. o con Pachacuti. No, porque al final del día... Ustedes van por esa línea, no van por Pachacuti. Yo, digamos, me orillaré siempre a la línea ideológico-política de la que estamos, venimos del mismo lado, es decir, tenemos muchas cosas en las que pensamos igual. Veo en la representación que habrá muy contaditas de partidos locales, de representaciones locales, y que también de alguna manera acaban formando parte de la toma de decisión. Pero este nuevo momento, con más integrantes en la Asamblea, va a también poner a prueba esto, ¿no es cierto? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento podemos consolidarnos? ¿Y en qué momento incluso podemos mostrar las diferencias sin necesidad de caer en aquello que pueda volverse insubsanable? Yo siempre voy a recordar, solo como paréntesis, siempre voy a recordar la actitud de la Asamblea institucionalmente cuando se declaró el conflicto armado interno. Todos los frentes del legislativo sentados en la misma mesa en que se necesita trabajar. Y hay temas en este momento en particular que requieren ese mismo enfoque. El fenómeno de la migración y las deportaciones, por ejemplo. Necesitan ese mismo enfoque, todos los frentes sentados en la misma mesa, ¿qué hacemos? Y me parece que eso puede ser una muestra clara también con una postura ideológico-política, ¿no? Ahora, Gisela, ¿se va a poder ver transparencia en estas alianzas dentro de la Asamblea Nacional? Usted dice, bueno, tendremos que buscar con quién, tal vez Pachacuti, pero los ecuatorianos queremos ver transparencia y de repente no que todo sea oculto, que lleguen alianzas que ha pasado y que generan dudas entre los ciudadanos. Sí. ¿Se va a hacer eso por primera vez en la Asamblea Nacional? Sí, haré mías las palabras de algunos colegas legisladores de hoy, siempre abiertos al diálogo con la transparencia que corresponde, y más aún cuando el mensaje es, estamos poniendo en ustedes la confianza de que las cosas cambien de rumbo. Me parece que eso debe ser el mensaje absolutamente claro, sí. Y esa transparencia también nos deja como mensaje la elección del fin de semana. Ni decisiones por sobre la ley, ni decisiones de espaldas de la gente. Claras sobre la mesa, que pueden tener diferencias, por supuesto que sí, pero que pueden también buscar alguna forma de consenso, que es lo que se necesita al menos para el primer tramo. Porque al final del día, para temas de seguridad, por ejemplo, todas las leyes están aprobadas. El tramo que viene tendrá que ver con materia económica, porque estamos comprometidos a un crédito con el Fondo Monetario Internacional que limita un cierto porcentaje de inversión social. Entonces, de alguna forma, hay que ajustar lo económico también, si no, esto no va a mejorar. Lo de la seguridad, vuelvo y les digo, está todo aprobado en términos de sanciones más drásticas, penas más drásticas, en fin. Y hay temas también alrededor de, por ejemplo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es fundamental en el ejercicio de la función judicial y de la Corte Constitucional, tiene reformas. La Ley de Comunas, que es con los pueblos y nacionalidades, tiene tratamiento. Ley de Aguas, que se hizo en consulta prelegislativa, está encaminada. Es decir, hay temas importantes y que sirven para el día a día de la gente, que tienen que retomarse con la brevedad y con la urgencia que requiere. Tomando en cuenta las diferencias, en el caso, sabemos que hay dos opciones. Además, cualquiera puede llegar a la presidencia de la República. Si llega Daniel Noboa, ¿serán ustedes oposición? No veo por dónde podría cambiar el rumbo del gobierno. Es decir, por supuesto, pero jamás hemos sido una oposición que se niegue por negarse. Cuando han venido temas en materia económica, por ejemplo, que no beneficiaban a la gente, tengan una siguiente opción. Esta puede ser una alternativa que recaude más. Cuando han venido temas alrededor de la última económica urgente, por ejemplo, esta ley no sirve, vamos a mejorarla con tal que sea útil. Nunca ha sido una oposición por oponerse. Cosa distinta a propuestas que ha planteado la Revolución Ciudadana y que ha sido no por ser la Revolución Ciudadana, no porque las propuestas sean malas. Pero en la línea que se ha gobernado, si es que esto se da una continuidad, serán oposición. Siempre que la gente y el bienestar de la gente esté comprometido, por supuesto.
Por supuesto que sí, más aún cuando está la vida de la gente de por medio. Es decir, estarán abiertos a apoyar a determinados proyectos que ustedes consideren que son de beneficio de los ciudadanos. Esa ha sido la actuación de este tramo de la gestión legislativa, aquello que se ha podido mejorar. Y por supuesto que suma, no ha sido únicamente una postura nuestra, ha sido una postura de todas las bancadas. Las primeras leyes económicas urgentes fueron de aprobación unánime, para que la herramienta esté sobre la mesa, por supuesto. De allí a que... Cuando no haya tenido las soluciones que se esperaban. Es que no se han aplicado. El tema económico urgente alrededor de lo eléctrico, por ejemplo, tenía todas las facilidades para que se declare en emergencia todo el sector a cargo del Ejecutivo y se lo mantenga. Que el termoeléctrico era un poco el que se necesitaba mejorar para que no haya los apagones como los tuvimos que vivir. No lo hicieron así. La norma está sobre la mesa, por eso recalco lo de colegislar como parte del ejercicio de la construcción. Por supuesto. Por supuesto. A un año del conflicto armado interno, con el apoyo de la Asamblea Nacional. A un año de la subida del IVA, más o menos, por lo mismo. Y en ese contexto tuvimos el peor enero de los últimos años. La ley está. Una ley sin presupuesto y sin voluntad política para aplicarse ¿En qué es parte letra es muerta. responsable la Asamblea? La Asamblea hizo la ley. La ley está sobre la mesa. El Ejecutivo reglamenta la ley y la aplica. Lo propio en el sistema de justicia. Recordemos que en la consulta popular se generaba espacios especializados en control constitucional, espacios especializados en materia del delito. Nada. La ley está sobre la mesa. Una ley sin recursos ¿Problema de no funciona. autoridades también? Problema de ejecución. Porque la ley es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta ¿Por qué no se a seguir. fiscaliza las autoridades? Claro, por supuesto que sí. De hecho, algunos legisladores provinciales han hecho, por ejemplo, un seguimiento alrededor de dónde se ha invertido el tema del alza del IVA. Una legisladora que estaba ahora por el Partido Social Cristiano en Azuay, Sofía Sánchez, decía: hemos aportado una cantidad importante de recursos desde la Azuay, pero no tenemos una moto nueva. ¿Cómo vamos a enfrentar la seguridad entonces? Lo decía ella con todo el énfasis del caso, y pues lo mismo desde nuestras diferentes provincias. Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre lo que vendrá en el nuevo Parlamento, con dos fuerzas políticas identificadas que serán sin duda quienes se disputen un poco lo que tenga que ver con la legislación y también la gobernabilidad que le toque al nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.